El tema, por supuesto, pasa fundamentalmente por la inflación en estas horas, y para esto vamos a dialogar con un economista que es Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor, buen día. Darío Ríos saluda, ¿cómo le va? Buen día, Darío, gusto saludarte. Bueno, pues quizá la pregunta inicial sea si estamos en una inflación incontrolable y si vamos camino a la hiperinflación, ¿verdad? Bueno, efectivamente, todo indica como que el proceso inflacionario se ha desmadrado y que vamos camino a una hiperinflación, creo que sí, pero generalmente es difícil de pronosticar cuánto tiempo falta para que lleguemos a que ésta se produzca. Que vamos camino, no hay duda, porque hay que recordar que este es un proceso que arranca en 2003 con una inflación anual del 3,7%, después trepó al 25%, después al 50%, más tarde al 100%, y ahora estamos con un 8,4% en abril. Esto equivale a una inflación anual del 160%, y con promesa de seguir creciendo. La experiencia que tenemos en países como Argentina, con prolongados procesos de inflación, es que generalmente la inflación se mueve solamente en una dirección, es hacia arriba, excepto que aparezca un plan antiinflacionario, cosa que en Argentina no existe y donde entiendo que no están dadas las condiciones tampoco, por lo menos por ahora, para que un plan de esa naturaleza se ponga en movimiento. Por lo tanto, digamos, no sería de extrañar que en un par de meses estemos hablando de una inflación mensual de 2 dígitos. Bueno, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Estas medidas antiinflación... El agravante de este proceso inflacionario, no siempre es así, es que los precios que encabezan el ranking son precisamente los de alimentos y bebidas, o sea, aquello que es imprescindible para los sectores de menores ingresos. Claro. Esta situación, las medidas antiinflacionarias, se podría decir que son necesariamente antipáticas y perjudicarían a las chances de reelección o de continuidad de la coalición gobernante. Bueno, la experiencia indica todo lo contrario. Las veces que hubo un plan antiinflacionario exitoso, el gobierno ganó las elecciones. Le doy 2 ejemplos. El primero fue en 1985 con el Plan Austral. Se pone en marcha el Plan Austral y el gobierno gana la elección de medio término. Y cuando se abandona el Plan Austral es que el gobierno o el oficialismo pierde las elecciones. El segundo ejemplo, más cercano, es el plan de convertibilidad. Con el plan de convertibilidad se logra bajar drásticamente la inflación y el gobierno gana las elecciones de medio término. Entonces, más bien que en general los planes de estabilización han sido electoralmente redituables. Lo que pasa es que efectivamente lo que se necesita es un plan antiinflacionario y eso significa poner en juego todas las variables económicas al servicio de bajar la inflación. Y ahí es donde en general falta la voluntad política para llevarlo a cabo. Roberto, ¿cómo está? Víctor, lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Quería consultarle si, además de una hiperinflación, vamos también camino a una recesión. Bueno, esa es un poco la peor combinación, pero sí, un proceso que se llama técnicamente de estanflación, o sea, recesión con inflación. Efectivamente, digamos, la propia inflación va limando el nivel de ingreso real de la población. Esto produce caída en el consumo y esta caída en el consumo termina reflejándose en una caída en la demanda agregada, en la producción. Por lo tanto, es muy probable que junto a la alta inflación tengamos estancamiento o recesión. ¿Cuáles serían las principales medidas
para poder, a su criterio, detener esta escalada inflacionaria? No, no se trata de medidas. Lo que se necesita es un plan integral. Con medidas aisladas no, o algunas medidas no se logra nada. La inflación es como una hidra de 100 cabezas y hay que cortar las 100 todas simultáneamente. Y esto requiere, primero, un poder político que hoy no existe. Por lo tanto, digamos, acá, si uno piensa en un plan antiinflacionario, tiene que pensar en el 11 de diciembre. Digamos, hoy en día lo único que se puede hacer es tratar de llegar de la mejor manera posible al 10 de diciembre, pero evidentemente no existe en este momento condiciones para, digamos, no existe ninguna posibilidad de un plan antiinflacionario, porque la primera condición es un fuerte respaldo político que hoy no lo tiene el gobierno, y por lo tanto es muy difícil que pueda llevarlo a cabo. Teóricamente sí, se trata de poner en línea la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, la política de tipo de cambio, todos ellos que apunten a lograr el objetivo de inflación que se fije el gobierno. Por ejemplo, si el gobierno dice que quiere una inflación anual del 20%, bueno, la emisión monetaria no puede ser mayor al 20%, la política fiscal tiene que ser tal que el Banco Central no tenga que financiar el déficit fiscal, tiene que haber una devaluación que no esté por arriba del 20%, o sea, todas las variables se tienen que alinear con ese objetivo. Los ingresos, los salarios no pueden subir más de ese 20%, o sea, de manera tal que precios, salarios y las demás variables económicas estén alineadas. Pero para eso se requiere un poder político que hoy está licuado. Sí, es como que estamos como una canibalización, ¿no? O sea, nadie se resigna, ni el comerciante, ni el empresario, ni el Estado, ni el cuando, trabajador. Digamos, ya sabemos que el Titanic se está hundiendo y sálvese quien pueda. Claro. Y en este sentido, nosotros venimos de una experiencia de un gobierno de Mauricio Macri, concretamente, bueno, que desembocó, arrancó con el 25 y terminó con el 50, y este gobierno en particular, que duplicó, ¿no?, lo de Macri, pero un presidente que siempre ha dicho que no tenía un plan. ¿Es necesario tener un plan claro y comunicarlo y llevarlo a cabo, por supuesto? ¿O se puede seguir pensando que se puede gobernar sin plan? Bueno, ya a las pruebas me remito. Sin plan pasamos del 50 al 100. El tema es que hay que tener un plan, y vuelvo a insistir, tiene que ser un plan cuyo principal objetivo sea bajar la inflación, y tiene que, digamos, ser un plan integral, o sea, digamos, con tomar, acá se han ensayado medidas siempre parciales. Atrasamos el tipo de cambio, por ejemplo, o decimos que basta con no emitir, pero simplemente a los que hablan de que el problema es la emisión, les recuerdo que la base monetaria en los últimos 12 meses creció solamente un 50%, o sea, el 10% restante de inflación no lo explica la base monetaria. Así que, digamos, por eso es que insisto en el tema. Sin un plan integral no hay éxito contra la inflación. Si tomamos medidas parciales, si decimos, bueno, que el Banco Central deje de emitir, igual vamos a tener inflación. O sea, necesitamos, vuelvo a insistir, convencernos de que si queremos bajar la inflación en serio, hay que alinear todas las variables con ese objetivo. Ahora, vuelvo a insistir, para eso se requiere tener, digamos, voluntad y poder político para hacerlo. Víctor, uno de los temas que más se está hablando es la dolarización. Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve? Bueno, digamos, la dolarización, primero habría que explicitar cómo se dolariza un país que no tiene dólares. Entonces, la primera pregunta que hay que contestar es, ¿de dónde van a salir los dólares? Digamos, por lo tanto, esta es la principal pregunta. Ninguno de los proponentes es muy claro respecto a, digamos, de dónde van a salir los dólares. El Banco Central no los tiene, por lo tanto tienen que venir de algún apoyo externo, que será por
vía el Fondo Monetario, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal. Bueno, cuando en los 90 se quiso hacer, justamente estos organismos no se prestaron. Así que, bueno, de vuelta la pregunta del millón es, ¿de dónde van a venir los dólares que hace falta para implementar la dolarización? Esta es la primera cuestión que habría que poner en claro. Víctor, le agradecemos muchísimo el contacto y toda su información, porque realmente es muy criteriosa, entiendo, y muy valiosa. Bueno, gracias por llamar. Le mandamos un gran abrazo. Hablamos con Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.